Hola, ¿qué tal? Es un placer estar con todos ustedes en este espacio, donde la idea es que tengamos una conversación en el sentido de que podamos definir y podamos aclarar diferentes tipos de conceptos en relación de la revolución 4.0 y la 5.0, asociado a los temas de la transformación digital en salud, obviamente asociado a todo el entorno colombiano. La idea es que en este espacio podamos definir, aclarar todos esos escenarios en los que actualmente nos encontramos involucrados de una u otra manera, ya sea por nuestra profesión, ya sea por nuestro nivel de formación o en su efecto el sector en el que estamos asociados. Me presento ante ustedes, mi nombre es Wilson Espitia, soy instructor para la formación, todos los procesos de orientación, de asesoría en los contextos de inteligencia artificial, analítica de datos e inteligencia de negocios. Soy ingeniero de sistemas de profesión, especialista en inteligencia artificial y me encuentro realizando la maestría en ingeniería analítica, todo esto en la Universidad Nacional de Colombia, la Facultad de Minas en Medellín. Y anexo a eso, pues he tenido la oportunidad de desempeñarme como profesional en ciencia de datos en diferentes roles, pero especial y particularmente tanto de ingeniero como científico de datos. Entonces es un placer para ustedes estar compartiendo este espacio, compartiendo este escenario y sin más preámbulo, pues empecemos con todo lo que nos corresponde en este escenario. Si vamos a empezar a hablar de los procesos de industrialización, de los procesos de impacto y los procesos de innovación, casi siempre se nos viene o tenemos que tocar todo ese proceso evolutivo que como humanidad nosotros hemos tenido, ¿cierto? Las llamadas revoluciones industriales, que de una u otra manera cambiaron, rompieron paradigmas, ¿cierto? Empezaron a fomentar una nueva forma de trabajar, una nueva forma de generar valor y por supuesto de tratar de dignificar lo que podía llegar a ser la calidad humana. Actualmente nosotros nos encontramos en la cuarta revolución industrial, donde todo lo que concierne a las tecnologías, a las formas, a las metodologías, tiene como impacto el dato, ¿vale? Es una palabra súper clave, es una palabra central, donde el dato es el eje central de todo lo que tiene que ver con las diferentes ramas tecnológicas de la industria 4.0. Entonces, absolutamente siempre los procesos de innovación traen consigo N cantidad de paradigmas, ¿vale? Esos paradigmas entonces a nosotros nos hacen pensar la forma en cómo estamos viendo y cómo estamos viviendo todos los escenarios que tenemos enfrente, aspectos sociales, políticos, económicos y por supuesto aspectos que van a ser entonces laborales, ¿vale? Lo único que es fijo, lo único que sí es evidente en la industria 4.0 y en los procesos de industria 5.0 es el cambio. Absolutamente todo es convergente, siempre hay un cambio diario y constante y es responsabilidad de nosotros como ciudadanos y también como profesionales analizar esos cambios, ver cómo podemos impactar y por supuesto adaptarnos a ellos. Entonces nosotros nos encontramos en un presente donde todo absolutamente lo que concierne a toma de decisiones está fundamentado en datos que vienen acompañados de procesos estadísticos, de procesos matemáticos y que por supuesto se convierten en información que dicha información entonces un valor agregado o un conocimiento que nos permite tomar entonces lo que puede llegar a ser las mejores decisiones o las más oportunas. Esos paradigmas o esas nuevas formas de nosotros poder observar lo que es el presente nos lleva a nosotros a lo que hoy en día tenemos con lo que hoy en día estamos trabajando. Industria 4.0, Industria 4.5, ¿vale? Pensemos en una industrialización y no nos enfoquemos en un solo sector de producción, de logística o de salud, sino que pensemos simplemente en un gran sistema donde gracias a la tecnología, ¿cierto?
todo lo que hace referente a los dispositivos tiene una forma de comunicación. Y esa comunicación, por supuesto, genera datos. Aquí estamos viendo una combinación entre tecnologías digitales y tecnologías físicas. Entonces es aquí donde lo que nosotros podemos definir como industria 4.0 es esa integración, esa convergencia de tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, para que los procesos de producción, de logística, de salud, entonces sean de calidad y por supuesto sean más automatizados. Ahora, si hablamos de industria 5.0, entonces es ir más allá de la convergencia en la que puede tener una tecnología digital y una tecnología física. Y es acá donde la inteligencia humana, ¿vale? Toma como punto y apoyo de referencia la inteligencia de las máquinas para generar muchos aspectos más de creatividad y muchos aspectos entonces donde podamos tener una personalización no solamente de los servicios o los productos, sino también de la posible atención de nuestros clientes, nuestros usuarios, etcétera. Entonces, si la industria 4.0 me habla de que las máquinas tienen un factor de convergencia en función de conexiones, la industria 4.0 me dice que la inteligencia humana aprovecha ese valor agregado, ¿cierto? Aprovecha entonces esa utilidad y ese conocimiento que se generan a partir de los datos para poder realizar mejores actividades y tener mejor creatividad o tener mejor calidad también de los resultados y los procesos a los que buscamos nosotros llegar, que es en función de la satisfacción de un cliente o el excelente cumplimiento de un servicio o de un producto. Entonces, siempre tenemos que pensar en que la tecnología, en que las N cantidad de tecnologías que vienen con la industria 4.0, que ahorita las veremos un poco más al detalle, pero me adelanto un poco, inteligencia artificial, analítica de datos, inteligencia de negocios, robótica, Internet de las cosas, etcétera, son eso, son una herramienta, son una disposición, es algo a disposición que nosotros tenemos para tomar la mejor o en su defecto eh, la decisión más exacta posible para un escenario, ¿vale? No es ni la inteligencia artificial ni ninguna de estas otras herramientas quien nos va a desplazar, sino es el profesional o es el ambiente o es el sector que sí las utiliza, para que lo tengamos entonces muy en cuenta. Y retomo la primera cita del principio. Eso es un cambio constante. Tenemos que tener un concepto de adaptabilidad evolutivo porque las tecnologías así lo requieren. Entonces, estas tecnologías, las antes mencionadas, de una u otra manera empiezan a impactar nuestra vida. Y esta vida, o lo que mencionamos, o lo que llamamos como vida, sabemos que vienen los aspectos sociales, familiares, políticos, económicos y, por supuesto, laborales, ¿vale? La función de la tecnología es facilitarnos todos los procesos. La función de la tecnología es poder asegurarnos una mejor eficiencia, una mejor productividad y por supuesto personalizar no solamente la solución a nuestras necesidades, sino también a lo que vaya a tener un mercado en específico. ¿Y cómo se realiza eso? Pues por supuesto con los nuevos modelos de negocios, con los cambios que hay en el mercado laboral, si bien es evidente y es innegable que vamos a tener cambios laborales donde funciones tan mecánicas, tan repetitivas, pasan a realizarlas una máquina. También sabemos que van a existir nuevos cargos que se crean, nuevos roles, donde necesitamos una conexión, donde necesitamos algo que sea sostenible entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Y aquí hablando de todas las tecnologías también. ¿Para qué? Para nosotros poder tener una flexibilidad y tener un poder de adaptación según lo que la demanda requiera. Y ya sabemos que todos los sectores tecnológicos de una u otra manera tienen una conexión entre sí para generar necesidades y en su defecto generar también soluciones a esas necesidades.
La industria 4.0 y la industria 4.5 y es 5.0, perdón, en el sector salud, evidentemente es un panorama de que hoy en día lo vemos, y no solamente en Colombia, sino también a nivel mundial. Hoy tenemos la facilidad de que los profesionales de la salud puedan generar un monitoreo de salud desde cualquier punto, ¿vale? Del mundo, en este caso, y que se puedan apalancar de herramientas robóticas o en su efecto de modelos, por ejemplo, ya sea para una mejor precisión en cirugías o una mejor precisión en la detección de cualquier tipo de enfermedades. Es decir, la industria 4.0 y la industria 4.5 con sus tecnologías, con sus metodologías, ¿vale? Lo que hacen entonces es darnos la facilidad para que exista un tratamiento personalizado y que a su vez sea también algo eficiente en pro de la salud de un paciente y por supuesto en la facilidad o en la confianza que pueda tener a llegar un profesional para dictaminar cualquier tipo de diagnóstico o demás tipo de actividad que requiera, ¿vale? Hay un punto muy clave y es que gracias a los profesionales de la salud, nosotros hemos podido llevar una calidad de vida acorde a los cambios que nosotros hemos tenido, ¿vale? Especialmente en los aspectos laborales, ¿vale? Lo vimos hace poco, bueno, hace poco entre comillas, con el tema del COVID, ¿cierto? Hubo un cambio de tratamiento, una forma un poco diferente de vivir, aunque fue por poco tiempo, pero lo fue. Entonces, estos profesionales, siempre en busca de mejorar esa calidad de vida de los pacientes, hoy en día es importante que nos apalanquemos de estas tecnologías, ¿vale? Nosotros como seres humanos siempre hemos vivido en procesos de innovación, siempre hemos vivido en procesos de evolución, desde algo desde nuestros inicios como lo fue, por ejemplo, el descubrimiento del fuego o en su efecto la invención de la rueda, ofreciéndonos soluciones. Entonces, esta industria 4.0 y 5.0 nos ofrecen esas diferentes cajas de herramientas en las que nosotros o en su efecto los profesionales de la salud se pueden apoyar para ofrecer soluciones que son innovadoras, perdón, y que es evidente que hay desafíos y hay retos, no solamente desde el aspecto técnico, sino también desde el aspecto ético, por supuesto el aspecto jurídico y también profesional, ¿vale? Estas tecnologías es evidente que incrementan una facilidad en la atención. Tecnologías como la inteligencia artificial, como la robótica, en función de una conectividad, han logrado que aspectos como la telemedicina, pues hoy en día permita un acceso o una cobertura, especialmente de pronto en zonas que ya sean por variables como la distancia o la poca conectividad tecnológica, permitan entonces atenderse. Los diagnósticos asistidos han sido o han impactado en función de una revolución donde se han podido detectar diferentes tipos de enfermedades en tiempos tempranos que permitan una atención, ¿vale? Y por supuesto, el monitoreo y tanto la robótica, ¿vale? Ya de aspecto de pronto eh, cirugías que puedan ser de pronto invasivas, ¿cierto? Minimizar ese riesgo, minimizar ese impacto y que por supuesto, la tecnología permite entonces el monitoreo y el seguimiento de la evolución de cualquier tipo de aspecto entonces médico que lo requiera. Entonces, la medicina evidentemente está siendo impactada, el sector salud está siendo impactado por todo lo que hace referente a estas tecnologías emergentes, ¿cierto? Y al ser impactado, a nosotros entonces como pacientes, saber que nuestro personal médico cuenta con herramientas que permiten tratamientos más efectivos, que permiten minimizar efectos secundarios y que permiten unos resultados clínicos más rápidos y precisos, también generan una confianza que eleva evidentemente
la relación que existe entre un paciente y el sector médico o el sector salud. Ahora, todo esto es también a partir y con base a los datos, ¿vale? Nosotros hoy en día generamos de manera diaria n cantidad de miles, de cientos de millones de datos. Los datos hoy en día los vemos en cualquier tipo de aplicación, sobre todo de pronto por el smartphone que cada uno pues ya básicamente hoy en día tenemos. Los datos también tienen datos, que es lo que se conoce como metadatos. Entonces, la fotografía que tomas tiene latitud, longitud, grados, horas, minutos, segundos. Tiene una cuenta asociada a un correo electrónico, tiene un dispositivo asociado y en fin, tiene N cantidad de características. Entonces, que permiten que aquí también hablemos de desafíos, ¿cierto? Aquí también hablemos entonces, bueno, cómo se están utilizando mis datos, ¿cierto? Cómo los sistemas de información, y aquí hablamos de cualquiera de los diferentes tipos de tecnología, están manipulando mis datos. Y una pregunta que es muy importante, ¿cómo o quién es el responsable, ¿cierto?, de una administración segura y exacta de esos datos, en especial cuando de pronto hay un diagnóstico que pueda ser erróneo? Todo, absolutamente todo esto son desafíos que nosotros eh, y en especial también hablando de la manipulación de la salud, pues el sector salud tiene que tener muy claro, porque existe en este momento una velocidad tremenda para los avances tecnológicos, que el aspecto ético y el aspecto jurídico no lleva un proceso tan lineal en función de dictaminar o ejecutar alguna ley, alguna norma. Entonces es muy importante también conocer esto, ¿cierto? ¿Qué tanto puede obstaculizar una implementación exacta, confiable y saludable? Todo esto, todas estas preguntas que surgen, ¿vale? Por supuesto que empiezan a tener un aspecto ético y un aspecto jurídico que pronto lo vamos a tocar, pero también empieza a tener un aspecto súper clave en lo que hace referente a nuestro empleo, ¿vale? No es un secreto que las tecnologías de una manera rápida hicieron una irrupción en nuestras formas de laboral, ¿cierto? Reconfigurando muchísimas cosas, desde cómo trabajamos, para qué trabajamos, los modelos de atención, los modelos de negocios, el impacto en el mercado laboral. Y todo eso trae consigo desafíos, ¿cierto? Desafíos, pero también oportunidades, porque era como lo que mencionaba al principio. Es posible y lo más normal es que de una u otra manera aspectos tan repetitivos pues puedan ser reemplazados por una máquina, pero tenemos también la necesidad de nuevos profesionales, de nuevos expertos. Necesitamos una evolución que sea coexistente entre lo rápido que va el empalme de las evoluciones tecnológicas con lo que tiene que ver también todo el aspecto de la inteligencia humana. Porque si nosotros hablamos de impactos o de tecnologías como el Big Data, blockchain, inteligencia artificial, realidad virtual, aumentada, robótica, seguridad informática, etcétera, vamos a necesitar de ese experto o de ese profesional que evidentemente desde un conocimiento técnico conozca todo este aspecto, pero también de negocio. Necesitamos es que la tecnología se ajuste a la necesidad del negocio, se ajuste a esa curva. No siempre la solución tecnológica va a ser la más robusta, la más costosa, no, sino que necesitamos que sea una solución que se ajuste, obviamente que sea escalable, pero que por supuesto sea vigilada y supervisada por un experto, por un profesional. Más allá si la inteligencia artificial, si todas esas tecnologías nos hacen grandes recomendaciones, eh, nos sugieren toma de decisiones, cada uno de nosotros somos los responsables de la decisión final. Cada uno somos los responsables en determinar si es exacto o preciso lo que nosotros estamos buscando. Es por eso que estas tecnologías generan esa co-creación
entre la inteligencia humana y todo lo que hace referente a los aspectos artificiales. Es por eso que en cuestiones de desarrollo, de implementación, de mantenimiento, necesitamos profesionales que sean expertos en su profesión base, por ejemplo, en este caso, ustedes como o los profesionales en salud, pero que conozcan aspectos del software, del modelo, del algoritmo, que sepan exactamente de pronto estas tecnologías, cómo se apalancan, cómo trabajan, porque es evidente, como lo mencionó, que los roles tienen que tener un aspecto o tienen que tener una empatía al cambio, a la evolución. Es normal que hoy en día el psicólogo, el médico, el administrador, el abogado tengan, es normal y es obligatorio prácticamente que tengan el conocimiento por lo menos básico de qué es, por ejemplo, la inteligencia artificial, cómo lo estamos viviendo en el aspecto ético, en el aspecto jurídico, ¿cierto? Cómo evoluciona, cómo nos impacta y cómo nos está tratando con lo que hace referente a los aspectos que tenemos en nuestro día a día. Y es por esto, es muy importante, ¿vale? Porque las herramientas tecnológicas, por supuesto que tienen una proporción a realizar n cantidad de tareas, ¿cierto? Tareas que pueden llegar a ser, lo mencioné ahorita, repetitivas, que pueden llegar a ser peligrosas incluso, ¿cierto? Pero que si tenemos una ayuda, un acompañamiento de la máquina, podemos nosotros entonces como inteligencia humana tener un mejor factor de exactitud y un mejor factor entonces de reconocimiento para poder definir uno o diferentes escenarios. Estos aspectos que, como lo mencioné, en la industria 4.0 y la 5, lo único fijo es el cambio, ¿vale? Permiten entonces que también crezcamos dentro de nuestras habilidades y nuestros procesos cognitivos y dentro de nuestras diferentes inteligencias emocionales, porque vamos a tener esa habilidad o esa facultad en tener adaptabilidad al cambio. Es fundamental que tengamos inversión en programas de capacitación, en adquirir nuevos conocimientos. Es fundamental que toda institución, ya sea pública, privada, gubernamental, no gubernamental, invierta porque el mercado laboral lo está exigiendo. Ahora, estos paradigmas o algunos de los paradigmas es evidente que necesitan una ruptura, ¿cierto? Necesitamos cambiar cierta forma, aunque también es normal que nos encontremos frente a profesionales o personas o mercados que no faciliten un cambio. Y es algo que no sucede hoy en día. Es algo que sucede desde hace décadas, desde hace cientos de años. Es algo que ha ocurrido en personas que de pronto en su momento, en su época, fueron grandes representantes de procesos tecnológicos, de innovación, pero que se opusieron o no vieron como viable la implementación entonces de lo que podría llegar a ser esa relatividad al impacto tecnológico, al impacto social. Entonces pensemos en que es normal que nos encontremos con actores que van a ser resistentes al cambio, pero ese cambio nosotros debemos adaptarnos no solamente de un aspecto ético y jurídico, sino también de un aspecto personal y profesional, porque es evidente, traigo la frase nuevamente a colación, no nos reemplaza ninguna de estas tecnologías, nos reemplaza o nos coloca en jaque el profesional, la industria o el mercado que sí lo está implementando, que sí lo está utilizando. Y es aquí como una oportunidad y como un reto que nosotros como país lo estamos viviendo. Nosotros, y aquí me adelanto un poquito, a nivel Latinoamérica somos la punta de lanza con lo que hace referente a los procesos de transformación digital y lo que hace referente a las políticas de inteligencia artificial. Eh, este año han ocurrido muchos eventos que
pueden ser absolutamente la muestra de eso. Por ejemplo, ya existe la primera facultad de ingeniería en el país, ¿cierto? Ya tenemos entonces, gracias al Ministerio de las TIC, programas constantes de capacitación en procesos de transformación digital y tecnologías emergentes. Y que por supuesto en el sector salud impactan desde escenarios como las historias clínicas, pasando por telemedicina y por lo que podríamos entonces ahorita apreciar de cirugías asistidas por máquinas, ¿vale? Supervisadas por humanos, por supuesto, así también como el apoyo a la identificación o diagnóstico de diferentes tipos de enfermedades o patologías. Esa transformación digital, por supuesto, ha sido impulsada y aquí convergen diferentes actores, desde los gobiernos nacionales, departamentales y municipales, instituciones académicas, empresas públicas, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y cualquier actor de la sociedad, ¿cierto? Es un esfuerzo en conjunto, es una iniciativa, es un proyecto que demuestra que es posible, gracias a la convergencia y de diferentes factores, que existe una colaboración en donde nosotros como ciudadanos y por supuesto la sociedad en general sea la absoluta beneficiada, ¿cierto? Y por supuesto el sector salud durante todos estos procesos de inteligencia artificial, de tecnología 4.0, empieza a tener una democratización en donde con diferentes aspectos de innovación se obtienen lo que pueden llegar a ser resultados que empiezan a facilitar la creencia y la convergencia de estas herramientas, ¿vale? Algo tan sencillo como de pronto lo es la plataforma de telemedicina, cómo impacta, cómo funciona, ¿cierto? Cómo facilita la atención de un paciente al que no se puede acceder, ya sea por distancia, ya sea por algún factor de dificultad, cómo existe lo que puede llegar a ser un diagnóstico que permita evidenciar algún tipo de enfermedad o algún tipo de patología con un tiempo en el que se permita tratar al paciente, en el que se permita validar un diagnóstico, ¿vale? Y que por supuesto que las tecnologías permitan que también los sectores tengan una conectividad. Entonces, por ejemplo, cómo desde el sector logístico nos ayuda, ¿no? O impacta al inventario de medicamentos, cómo se optimiza la distribución, cómo se optimiza entonces el desabastecimiento, ¿vale? Cómo los sistemas basados en inteligencia artificial nos permiten anticiparnos a la demanda y cómo generan alertas o cómo previenen, ¿vale? Un desfase de ese inventario. Todo esto en función de que el paciente pueda tener una buena atención, pero que por supuesto el sector salud, los profesionales también puedan tener las herramientas que le permitan realizar su trabajo de la mejor forma. Entonces, todo este escenario también tiene un aspecto ético, ¿vale? Y un aspecto que puede llegar a ser, por supuesto, jurídico. La transformación digital no solamente trae consigo herramientas innovadoras, también trae consigo interrogantes que son fundamentales reflexionar y pensar desde todo tipo de posición, desde ustedes como profesionales en salud, desde mi posición como paciente, ¿vale? Desde un aspecto entonces de cómo se trata, cómo se trabajan o cómo tratan mis datos y cómo pueden las implicaciones garantizar un beneficio en donde se aproveche de una manera justa y equitativa las herramientas de inteligencia artificial. Nosotros en Colombia contamos con una política pública, ¿vale? Que permite tener un seguimiento y una vigilancia de todos los procesos de transformación digital e inteligencia artificial, que es el documento COMPES 3975. Así también como tenemos un documento COMPES 3920 de la Política Nacional de Explotación de Datos. Entonces, ya sabemos que existen o que existe desde el gobierno nacional instituciones que hacen un seguimiento
para que la implementación de estas tecnologías se genere de una forma equitativa, ¿vale? No permita o permita en su efecto minimizar lo que pueden llegar a ser los posibles riesgos de vulnerabilidad para que todos los stakeholders asociados a un proceso de salud, llámese paciente, llámese entidad prestadora de salud, llámese profesional en salud, contratista, etcétera, pueda tener la seguridad de que si hablamos de implementación de transformación digital, existe una política que permite la regulación y el seguimiento de todo este escenario. ¿Y por qué hablamos de una política que permita tener un seguimiento de eso? Porque hay aspectos claves como la privacidad y como la seguridad en el ámbito salud, ¿vale? Que son muy sensibles y son muy delicados y que es importante que se trabaje con la total confidencialidad de que no va a haber una vulnerabilidad que permita que mi privacidad o mi seguridad, ¿cierto? Entonces, valga la redundancia, sean vulnerados o tratados para propósitos que no sean los acordes a lo que en realidad el beneficio final requiera. Por una parte también, y cuando hablamos de seguridad y de privacidad, es porque necesitamos datos de calidad. Todo proceso tecnológico de industria 4.0 pasa por el tratamiento del dato. Los algoritmos entrenan modelos, que esos modelos entonces son alimentados con datos y que esos modelos pueden llegar a emitir sesgos o pueden llegar a emitir discriminación, ¿cierto? De cualquier tipo de resultado. Entonces, todas estas políticas nos permiten eso, identificar y mitigar esos sesgos, ¿cierto? Evitar que de pronto se perpetúe un error, ¿vale? En la definición o emisión de lo que puede llegar a ser eh, un diagnóstico o en su defecto lo que pueda ser el tratamiento de cualquier tipo de proceso. ¿Y por qué vamos al caso? Porque al final necesitamos evidenciar la responsabilidad, ¿cierto? Hasta qué punto llega la responsabilidad de una herramienta tecnológica, cuál es la transparencia que nosotros usamos exactamente y cuál es el papel del profesional en la salud en el uso de la inteligencia artificial. ¿Listo? Obvio, para hablar de ya el tema pues, jurídico y demás, es importante de pronto un espacio, ahondar mucho más, pero es una herramienta, lo mencioné al principio, independiente cuál sea la que estemos realizando, usando, perdón, sigue siendo una herramienta y sigue siendo un gran tamaño de responsabilidad de nosotros como profesional emitir un juicio o una evaluación o un diagnóstico en función de la recomendación de estos modelos. Por eso es muy importante contar con ese profesional, contar con ese experto de área para evaluar esa recomendación. Por eso es muy importante garantizar la calidad del dato, ¿vale? Por eso es muy importante hacer un seguimiento exhaustivo de esos resultados. Y que por supuesto, todo lo que nosotros hemos conversado acá sea para generar un bien, o sea, para generar un propósito aceptable en función de beneficiar, por supuesto, a un paciente y por supuesto a los profesionales entonces en la salud, ¿vale? Inteligencia artificial, Internet de las cosas, robóticas. Ya sabemos que nos permiten mejorar el acceso a la salud, nos permiten personalizar la atención al usuario, nos permiten fortalecer investigación médica y que todos esos beneficios, todos esos avances tecnológicos benefician a todos los stakeholders o a todos los interesados del sector salud, ¿cierto? Es muy importante destacar eso, que somos vanguardia a nivel Latinoamérica en los procesos de transformación digital y en los procesos de inteligencia artificial y que esa punta de lanza se ha logrado gracias a que diferentes actores de la sociedad están involucrados, ¿vale? Están en una convergencia y estamos conversando sobre el mismo punto como tal. Entonces, a pesar de que la conversación es corta, de que los puntos fueron exactos, obviamente el tema es súper extenso, pero es muy importante tener escenarios y conocimientos claves como los que estuvimos mencionando
así como también participar en diferentes tipos de iniciativas, fomentar estas tecnologías. Hay que darnos la oportunidad de trabajar con ellas, no hay que entrar en el terror ni tampoco prestar mucha atención a la desinformación, sino a fuentes que puedan llegar a ser exactas y precisas, y por supuesto tener una capacitación constante. Ya sabemos que la industria 4.0, lo que estamos viendo con la industria 4.5, nos impacta en todos los aspectos y es indiferente nuestro nivel de formación, nuestra profesión, etcétera. Entonces, la invitación es esa. También es importante reflexionar, por eso es muy importante de pronto estas tres preguntas que dejo abierta para que puedan conversar sobre ellas, para que puedan debatir sobre ellas, por supuesto también darse la oportunidad de refutarlas si es el caso. Muchísimas gracias por su atención, que estén muy bien.